que el título de esta noche se llama La economía de Dios. Amén. Está la economía del mundo, hermanos, y está la economía de Dios. La economía del mundo te aleja de Dios porque te esclaviza, ¿verdad? Y la economía del mundo te quita la paz, te quita el gozo, te quita hasta la salud, porque estás tan afanado, ¿verdad? Que la economía del mundo te roba el tiempo para venir a la casa de Dios. Entonces, es triste, ¿verdad? Cuando dependemos de una economía del mundo porque te roba el gozo y te roba la paz. Pero la economía de Dios, dice en Proverbios 10:22, mire qué bonito ese pasaje. Esa es la economía de Dios, Proverbios 10:22. Nos enseña un principio bien poderoso, ¿verdad? Y dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade, dice, ¿qué cosa? Tristeza. La economía de Dios no añade tristeza. La economía del mundo te entristece porque te afana. Estás haciendo dinero, pero no tienes el tiempo para disfrutar el dinero, ¿verdad? O de alguna manera, pues no te abunda. Pero dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, dice, tristeza a ella. Así es que en esta tarde vamos a hablar de la economía de Dios. Israel tiene un secreto. Los judíos tienen un secreto, que ellos no dependen de una economía mundana, ellos dependen de una economía de Dios. Israel depende de Dios. Por eso usted ve que el día sábado los aeropuertos en Jerusalén, en Israel, todo está cerrado, todo, no hay nada abierto, ¿verdad? Porque ellos guardan el día de reposo para ir a la casa de Dios. Un judío no te va a abrir un negocio un día sábado, no importa cuánto tú le quieras dar. Un pastor nos contaba una anécdota que dice que él llegó el día viernes, que ya el sol se había sentado, ya el judío acababa de cerrar la cortina y lo miró a él porque iba a comprarle un traje. Y él le enseñaba los $500 que le abriera porque solo iba a traer el traje. Y dice que el judío se le quedaba mirando así, como quien dice, ¿tú crees que yo voy a perder la bendición de Dios por un traje? ¿Por $500? Si quieres un traje, ven mañana o pasado, pero hoy ya no, porque ya comenzó el Shabbat. Ya comenzó el día de reposo. Nosotros no, hermanos, si hay que ganar $100 más o $200 más el día domingo, no nos importa perdernosla, venir a la casa de Dios o nos invitan a algún lugar, no nos importa, ¿verdad? Y por eso es que venimos a veces a pobreza y a crisis. Entonces, me gustó lo que dijo el presidente Benjamín Netanyahu hace 2 semanas. Dijo, Israel, dijo, nunca va a tener problemas de crisis económica, porque aprendemos a depender de Dios. Por eso los judíos, hermanos, ellos, como les digo, ellos saben el secreto para poder ser bendecidos por Dios. ¿Sabe que al judío no hay que andarle pidiendo diezmo como nosotros lo hacemos aquí? Ellos entran y de un solo tiran el sobre y ya, porque para ellos el diezmo es una ley. El judío, no importa en qué parte del mundo vive, ellos mandan los diezmos a Israel. Por eso es que no hay crisis, ¿verdad? Ellos mandan de donde sea. Entonces son principios que nosotros a veces no valoramos. Sin embargo, en el Salmo 34:10 hay un versículo poderoso que este año lo vamos a mencionar muchas veces en esta casa, ¿verdad? El Salmo 34:10. Y ojalá que usted lo haga rema para su vida, porque este versículo yo lo he hecho rema para mi vida, hermano, ¿verdad? Yo le digo, Señor, yo quiero que este versículo sea realidad en mi vida. Y dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿entiendes? Dice, los que buscan a Jehová, ¿qué va a pasar? Dice, no tendrán falta de ningún bien. ¿De cuántos bienes? ¿Cuántos bienes usted necesita? No sé, ¿verdad? Pero dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta, dice, de ningún bien. Ahí no dice judíos, ahí dice los que buscan. O sea, el principio ahí es buscar a Dios.
los que buscan a Jehová, dice, no tendrán falta de ningún bien. Ahí bienes puede ser un bien físico, puede ser un bien material, un bien espiritual, cualquier necesidad, cualquier bien que usted necesita. David, ¿qué dijo David? Mi socorro, dijo, viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo, dice, los cielos y la tierra. O sea que David aprendió a depender, hermanos, de la economía de Dios. Entonces dice, los que buscan al Señor, los que buscan a Jehová, ¿verdad? No tendrán falta de ningún bien. Así que en esta preciosa tarde vamos a hablar de 3 principios para depender de la economía de Dios. Número 1, los que buscan. Número 2, los que obedecen. Y número 3, los que honran, ¿verdad? De esos 3 principios se desprende, ¿verdad?, vivir bajo la economía de Dios. Si usted busca a Dios, usted va a aprender a depender de Dios. Si usted obedece a Dios, usted va a aprender, hermanos, a depender de Dios. Si usted honra a Dios, usted va a aprender a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, las iglesias, hermanos, dependemos de la economía de Dios, no de la economía del mundo. Nosotros aprendemos a depender de Dios porque este es un lugar donde adoramos a Dios. Y Él se encarga, ¿verdad?, de que aquí en este lugar siempre se pague la renta, siempre se paguen los biles. No importa si vienen 2, si vienen 5, si vienen 10, si vienen 100, si vienen 200. Dios siempre nos ha sostenido, ¿verdad? Porque hemos aprendido a depender de Dios. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que fueron muy bendecidos porque aprendieron a depender de la economía de Dios. Gente que se metió con Dios, gente que buscó a Dios, gente que obedeció a Dios, gente que honró a Dios. Dios los bendijo de una manera sobrenatural, hermano, ¿verdad? Y vamos a ver algunos, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo para hablar de todos. Entonces, alguien dijo, ya los ricos están contados. No es cierto. Los ricos no están contados. Todavía hay ricos que Dios va a bendecir, ¿verdad? Todavía hay gente que falta que busque a Dios, que obedezca a Dios y que honre a Dios. La gente más rica, hermano, en este planeta Tierra son los que buscan a Dios, son los que obedecen a Dios y son los que honran a Dios, ¿verdad? Porque riqueza no es solo tener dinero. La gente que solo dinero tiene es la gente más pobre que hay, ¿verdad? Y no honra al Señor. Entonces, esperamos, ¿verdad?, que en este año que estamos a punto de comenzar podamos vivir una vida muy apasionada por Dios, ¿verdad? Que Dios te prospere de una manera increíble. A Jesús nunca le faltó nada, hermano. Nunca, ¿verdad? Porque Él aprendió a buscar a Dios, a obedecer a Dios y a honrar a Dios. Alguien dijo que en una ocasión Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. No es cierto. Se lo dijo a un mundano que lo que quería era sacar dinero de Jesús. Él sabía, si sigo a Jesús me va a ir bien económicamente. Por eso Jesús, conociendo lo que había dentro, él le dijo, mira, las zorras tienen guarido, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre, le dijo, no tiene ni dónde recostar la cabeza, porque lo estaba siguiendo con una actitud mundana. Este hombre lo quería era sacar, porque era un fariseo, quería sacar provecho de Jesús. Pero no es que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Dicen que nació en un pesebre porque no tenía dónde nacer. Sí tenía, lo que pasa es que iban, ¿verdad? Porque iban a su país, porque el César había levantado una ley, ¿verdad?, que todo el mundo tenía que ser censado en su país. Entonces iban ellos, pero no es que no tenían nada. Si Él es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Entonces, el modelo, hermanos, para que Dios te bendiga, es un modelo lindo. En Ageo capítulo 2, versículo 8, nos habla de este principio poderoso, ¿verdad? Donde podemos ver de dónde viene la economía de este mundo, ¿verdad? De los hijos de Dios. Y dice ahí, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, de Dios es el oro,
y de Dios es la plata, dice este pasaje. Entonces este mes vamos a estar hablando de estos principios, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a depender de una economía sobrenatural. La economía de Dios nunca va a bajar, nunca va a menguar. Dios no está preocupado, hermanos, porque hay una crisis ahorita en el mundo donde todo... No, Dios no está preocupado por eso. Porque de Él es el oro y la plata. Dios puede cambiar la economía de este mundo a la hora que Él quiera. Pero Él quiere enseñarle a su pueblo a que dependa de una economía de Dios. Y como le digo, vamos a estar desglosando esos 3 principios para depender de una economía de Dios, que aprendamos a buscar a Dios, que aprendamos a amar la palabra. Ojalá que usted aprenda a buscar de Dios, hermano, ¿verdad? Jesús dijo escudriñad las escrituras, dijo. No dijo léanlas, escudriñanlas. Que usted ame la palabra de Dios en este año, ¿verdad? Que usted descubra los tesoros que tenemos en la palabra de Dios. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos del 6 al 10. Y vamos a ver aquí cómo estos principios están en toda la Biblia, ¿verdad? En toda la Biblia. Y mire cómo dice el proverbista, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, dice, tus veredas. Pues está hablando de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todas nuestras necesidades y en todas nuestras crisis. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será, dice, medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren los beneficios que Dios da. Aquí está hablando Dios que Él es nuestra medicina y Él es nuestro refrigerio. Pero el verso 9 dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias, dice, de todos tus frutos. Honra a Jehová con todos tus bienes. Si Dios te bendice en grande, hermano, bendice en grande. Con todos tus bienes, dice. Está hablando de un hombre, hermano, que ha sido el hombre más multimillonario que ha pasado por este planeta Tierra, el rey Salomón. Un hombre que aprendió a honrar a Dios con todos sus bienes. Dice ahí, y con las primicias de todos tus frutos, de todo lo que Dios te dé. Y mire el resultado, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán, dice, de mosto. Mosto habla de un nuevo gozo, de una nueva alegría, de una nueva paz que solo Dios puede dar, de una tranquilidad que solo de Dios viene. Entonces aquí nos enseña, ¿verdad?, este principio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, dice, de todos tus frutos. ¿Sabe que Israel celebra 7 fiestas en el año? ¿Verdad? 7 fiestas. Pero la fiesta más importante que Israel celebra en el año, una de las fiestas más importantes es la fiesta de las primicias, ¿verdad? Nosotros no tenemos algunos mucho conocimiento de lo que es la fiesta de las primicias, pero hoy lo vamos a aprender en esta palabra. Entonces, las primicias era una fiesta, ¿verdad?, que celebraba Israel. Y es que Israel cada año, al comenzar el año, celebraba la fiesta de las primicias, que se celebra una vez al año, ¿verdad? Israel, de los frutos, de los primeros frutos que sacaba en el año, ellos traían las primicias, ¿verdad?, en los primeros días del año. Por eso en este mes nosotros vamos a estar celebrando esto y vamos a estar hablando de este principio que bendice, la fiesta de las primicias. Y es que usted pueda honrar a Dios, ¿verdad?, con las bendiciones que Dios le da. Las primicias en la Biblia, hermano, son un principio poderoso que aprendemos para honrar el nombre de Dios. Miren, en la Biblia tenemos diezmos, ¿verdad?, que nada es obligado en la iglesia. Otras iglesias obligan, aquí no. Aquí nadie te pone una pistola. Aquí, hermanos, es un asunto de Dios y contigo. Pero en la Biblia habla de diezmos,
Los diezmos te abren puertas grandes. Amén. Cuando usted diezma, dice la Biblia que Dios te abre los portones del cielo y derrama bendiciones, dice, sobre vosotros, dice, hasta que sobreabunde, ¿verdad? Pero también la Biblia habla de ofrenda. Las ofrendas multiplican tus bendiciones de una manera sobrenatural, ¿verdad? Pero también la Biblia habla de votos. Habla de hacer votos a Dios. Muchos hicieron votos a Dios. Los votos van a impactar tu generación. Un voto, hermano, va a impactar tu generación, que tú vas a ver a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, todos, gente bendecida. No van a salir alcohólicos, pandilleros, ¿verdad? Mujeriegos, gente fracasada, no. Es un voto que tú haces donde ese voto va a contaminar toda tu descendencia para bien y no para mal. Pero también la Biblia habla de primicia. Entonces las primicias ponen un blindaje en mí, donde las obras del diablo no pueden penetrar en mi vida. Entonces las primicias es para blindar tu bendición. Dios le dijo a Israel vamos a ver este pasaje, le dijo vamos a ver cuál es, en el Éxodo, no, Deuteronomio 26, 1 y 2. Mire lo que Dios le dijo a Israel acerca de las primicias, que ponen un blindaje en tu vida para que el diablo no vaya a destruir tu matrimonio, no vaya a destruir tu salud, no vaya a destruir tus finanzas, ¿verdad? Entonces es algo que Dios lo decretó. Y entonces usted dice, ¿y por qué nosotros hay que dar primicia? Porque la Biblia lo dice. Muchos no hemos entendido este principio, pero dice ahí el pasaje, cuando hayas entrado, le dice Dios, a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, dice el verso 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar ahí su nombre, hablando de la casa de Dios. Entonces Dios, hermano, el pueblo de Israel todavía estaba esclavo en el desierto. Ellos estaban en el desierto, no tenían nada. Pero Dios le dice, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te lleve a la tierra que fluye leche y miel, cuando tú veas las grandes bendiciones que yo te voy a dar, ¿verdad? Esto vas a hacer. Y ahí entonces dice, tomarás de las primicias de todos tus frutos. Israel, hermanos, cosechaba 8 frutos en el año. De esos frutos ellos sobrevivían todo el año, ¿verdad? Entonces Dios les prometió que esos frutos Dios los iba a multiplicar y los iba a bendecir. Pero el primer fruto que ellos cosechaban en el año lo traían a la casa de Dios. En ese entonces, pues Israel dependía de la agricultura, ¿verdad? De la agricultura. Pero bueno, vamos a agarrar los principios hoy en día. Entonces Dios le dijo, vas a traer las primicias de todos tus frutos, le dijo, a la casa de Dios, el lugar donde yo te indicare. En el verso 10, ahí de Deuteronomio 26:10, igual Dios sigue ahí hablándole al pueblo. Y ahora, dice el pueblo, he aquí he traído las primicias. Cuando ya Dios lo entró a la tierra prometida, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás, dice, delante de Jehová tu Dios. Mire qué bonito, hermano, hablando de lo mismo, ¿verdad? En Éxodo 22:29 también nos sigue hablando de este tema, el Señor. Éxodo. Le dice el Señor al pueblo, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Lagar era donde se hacía el vino, donde se machacaba la uva. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar
me darás el primogénito de tus hijos. Aún el primer hijo que tenía la familia era para Dios. Por eso Ana, cuando tuvo a Samuel, ella lo dio al Señor. Y Samuel llegó a ser un profeta, fue rey y fue sacerdote. ¿Se acuerda, verdad, que cuando Dios quería que Faraón soltara al pueblo de Israel, ¿cuál fue lo que más le pegó duro al Faraón? Cuando Dios le mató su primogénito, ¿verdad? A todos los egipcios les mató el primogénito, porque el primogénito era el de la bendición, ¿verdad? Como en el caso de Saúl y Jacob, ¿se acuerdan? Entonces la primogenitura, hermanos, en este caso hablando de primicias, Dios dice, las traerás a la casa del Señor. Y miren los hombres que Dios bendijo, que aprendieron a honrar a Dios, ¿verdad? Porque la economía mundana no honra a Dios, ¿verdad? Pero cuando tú aprendes cuando tú aprendes a depender de la economía de Dios, es diferente. Y como le digo, ¿son obligación las cosas que hay que hacer en la iglesia? No, no es obligación. Si usted quiere, usted no da, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué damos nosotros a Dios? ¿Por qué hacemos cosas buenas para Dios? ¿Por qué damos para misiones? ¿Por qué damos para para comenzar un templo? ¿Por qué damos, verdad, para tal vez, sabe que uno de los pastores que yo tuve, mi pastor Baudelio Reyes, mexicano el hombre, qué tremendo predicador. Dice que cuando él era joven, él no tenía para estudiar en el seminario. Y una anciana de la iglesia le dijo, ¿sabes qué, joven? Yo veo, le dice, que tú tienes un llamado de Dios. Yo veo, le dice, que tú, no cabe duda, cuando pasas al frente algo sucede. Y yo te escuché, le dice, que tú no tienes dinero para pagar tu seminario. Yo quiero decirte, le dijo, que todo tu seminario, los años que tú estés en el seminario, van a correr por mi cuenta. Y esa señora en la iglesia, hermano, le pagó todo el seminario al pastor los 4 años de pastorado que él estudió en el seminario. Y el pastor Baudelio Reyes, hermanos, qué hombre más predicador ese. 42 años de pastor. ¿Se imagina qué inversión hizo esa mujer? Entonces, ¿por qué damos nosotros? ¿Por qué la gente de allá afuera critica a veces las cosas que hacemos en la iglesia? ¿Por qué hay que dar diezmo? ¿Por qué hay que dar ofrenda? ¿Por qué hay que hacer voto? ¿Por qué hay que hacer primicia? ¿Sabe por qué, hermano? No porque nos exigen, sino porque de mi ser interior brota una necesidad que yo tengo que dar para la obra de Dios. Ese es el verdadero principio. Como dice el apóstol Pablo, parece que dice, o David es el que dice en el Salmo 116, 12, por ahí dice, ¿qué debo de hacer yo? Dice, para pagar a mi Dios todos los beneficios que Él ha hecho para conmigo. O sea, había una necesidad que salía de él que decía, tengo que dar algo para Dios. Hay gente que es del mundo, hermanos, y aún ellos sienten, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de gente que el pastor Edwin Resino cuenta la historia? Ahí en el Freeway 14 él tiene su templo y dice que cuando él construyó ese templo, solo la cruz le costó $25,000. Y dice que un día llegó un hombre a mediodía y le dijo, ¿tú eres el pastor de esta iglesia? Y le dijo, sí. Le dijo, ¿cuánto te costó esa cruz que pusiste ahí? $25,000, le dijo. ¿Me dejas hacerte un cheque? Le dijo, para pagar lo que te costó esa cruz. Claro, le dijo el pastor. ¿Por qué no? Es que Dios, le dijo, me ha hablado a través de esa cruz siempre que yo paso por el freeway. Dios toca gente, hermanos, que a veces no es ni cristiana, porque brota una necesidad en ellos, ¿verdad? De dar para la obra de Dios. Miren nosotros aquí, ¿cuántos eventos hacemos en el año? Solo el sábado pasado repartimos 700 juguetes. Todo gratis, hermano.
¿Cuántas actividades hacemos? ¿Cuánto damos, hermanos, para que podamos, por una alma, imagínense, nosotros podamos sembrar para el reino de Dios? En Primera de Reyes 8:63 encontramos un hombre que fue bendecido por Dios, porque ese hombre aprendió a buscar a Dios, aprendió a obedecer a Dios y aprendió, ¿cuál es la otra? A honrar a Dios. Esos tres principios para depender de una economía, porque hermanos, cuando tú dependes de la economía de Dios, nunca vas a estar abajo. Siempre vas a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. La economía del mundo puede caer. Hay judíos que se quitan la vida porque cuando están en la bolsa de valores y la economía cae, ellos se ponen un lazo en el pescuezo porque perdieron millones en un día. En la economía de Dios tú nunca vas a perder, hermanos, porque aprendes a depender de Dios. Y cuando tú aprendes a depender, yo siempre he dicho, si Dios te da una casa, nunca la vas a perder. Si Dios te da un negocio, nunca lo vas a perder. Si Dios te da un matrimonio, nunca lo vas a perder. Porque lo que Dios da, Dios no lo quita. Por eso tenemos que consultar a Dios siempre. Entonces aquí en Primera de Reyes 8:63 dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. ¿Qué ofreció? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Esto fue cuando se inauguró el templo de Salomón. ¿Cuál fue la ofrenda de Salomón? ¿Ciento qué dice? 22,000 bueyes. ¿Cuántos bueyes tendría ese hombre, hermano? Si ofrendó 122,000 bueyes, ¿cuántos entonces tenía? Si ofrendó 120,000 ovejas, ¿cuántas ovejas tenía? Mire la ofrenda que dio este hombre. Porque dice la Biblia que Dios le dijo a Salomón, te voy a bendecir, le dijo, más que todos los reyes de la tierra, que nunca ha habido uno ni habrá. Para que sepan, dijo, que yo soy Jehová tu Dios. Dicen que en el tiempo de Salomón a la plata no se le hacía caso. Pero es que ese hombre aprendió que de su ser interior él reconoció que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Y no solo ofrendó ovejas, no solo ofrendó bueyes. Cuando usted lee todo el versículo se va a dar cuenta que Salomón, hermano, no sé, 40 días duró aquella fiesta donde se inauguró el templo para alabar a Jehová. En Segunda de Crónicas 9:13. Mire qué bonito este versículo, Segunda de Crónicas 9:13. El peso de oro, dice, que venía a Salomón cada año, era, dice, ¿cuánto era? 666 talentos de oro. Cada talento pesaba 75 libras. Con uno me conformara yo. 75 libras de oro cada talento. ¿Cuántos venían cada año? 666. Dice el verso 14, sin contar los que venían de otros lados. Esto era solo lo que venía nada más de ahí. Dice, sin los que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Dice, a montones. Porque Salomón dependía de una economía, hermano, no mundana, una economía de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Hay cristianos que tienen la mentalidad tan pobre, pero tan pobre que creen que un cristiano no puede tener dinero. Imagínense. ¿Qué mentalidad más pobre? Increíble. La Biblia condena la pobreza, hermano. Porque en Cristo no hay pobres, hay bendecidos por Dios. Amén. Nosotros no tenemos que dar lástima, tenemos que dar envidia. ¿O no? Claro. Tenemos que dar envidia de la buena, ¿verdad? En Primera de Reyes 5:15 y 16 encontramos ahí otro principio poderoso. Mire, hablando de la economía de Dios, gente que aprendieron a ser bendecidos por Dios. No por el mundo, sino por Dios. Tenía también Salomón, mire cuántos empleados tenía Salomón.
era para volverse loco. Tenía también Salomón, dice, 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores, dice, en el monte. ¿Cuántos son? 150,000 empleados. Y todavía hay otros ahí más adelantito en el verso 16. Mire, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra de Dios. Y a todos Salomón les daba de comer. Estos no iban a comprar lonche al McDonald's. A todos se les daba de comer. Ahí dice cuántas vacas se mataban diario, cuántos bueyes se mataban diario, para darle de comer a los empleados que Salomón tenía. Porque ese hombre dijo, mis empleados van a comer de lo que yo como. Qué cosa, ¿verdad? Hermano, usted lo trabaja. Mire, yo estuve trabajándole un rico allá en Camarillo. No, hermano. Con una temperatura de 110 grados arriba de un techo poniendo teja. Aquel señor salía cada 15 minutos. ¿Are you okay, guy? ¿Are you okay, guy? Pero no se le aflojaba, pero ni una botella de agua. Yo gané tirar una pedrada, tenía un pedazo de teja en la cabeza. Digo yo, qué gente más miserable esta, hermano. No, hombre, Dios no. Tremendo. Mire, este hombre, cómo Dios a todos sus empleados comían de lo que él comía. 153,000 empleados. En Segunda de Crónicas 9:9, es que yo cuando estaba leyendo esto, hasta soñé anoche que era millonario, dije, gloria a Dios, Señor, gracias a Dios. Segunda de Crónicas 9:9 dice, y dio al rey, esto fue cuando la reina de Saba lo vino a visitar a Salomón. Esa era una reina multimillonaria y ella quería oír a Salomón, ¿verdad? La sabiduría que él tenía. Y le trajo una ofrendita a la reina de Saba, Salomón, mire, y dio al rey, dice, 120 talentos de oro. ¿Cuánto pesaba cada talento, dijimos? 75 libras. Entonces, ¿cómo sería la ofrendita? Ojalá que al llegar hacia nuestra casa con una ofrendita de esa, ¿verdad? Mire, le trajo, dice, 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba, dice, al rey Salomón. Sé que esa mujer trajo una cantidad, hermanos, de riqueza al rey Salomón. Pero mire lo que pasó en Primera de Reyes 10:13. Cuando ya la reina se va y el rey le despide, también el rey le dio una ofrendita a ella. Mire la ofrendita que le dio. Dice, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, dice. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. O sea, le dio más el rey de lo que ella trajo, porque Dios así es, hermano. Dios siempre da más de lo que nosotros damos, ¿verdad? A veces usted bendice a un pobrecito, pero Dios a usted se lo da en 100 veces más o 200 veces más. Porque tenemos que aprender el principio de dar. Mire, el mezquino nunca va a tener. Pero aquel que da aquí, da allá, da allá, da allá. Y Dios le da por acá y le da más y le da más y le da más. Porque la Biblia dice que a Jehová presta el que da al pobre, dice. Entonces, estos fueron gente, hermanos, que no fueron bendecidos por una economía mundana, sino por una economía de Dios. Y Dios los dejó aquí para que nosotros seamos inspirados y podamos soñar en grande también. Porque la Biblia no es un libro de historia solo para que lo leamos nada más como historia, no. De alguna manera nosotros somos bendecidos cuando leemos esta palabra. El Espíritu Santo como que te quiere convencer y decir, sueña en grande, piensa en grande, porque yo te quiero bendecir. No con una riqueza que te va a quitar el gozo, que te va a quitar la paz, sino con una riqueza, ¿verdad? Que me vas a honrar a mí, te vas a honrar a ti, vas a bendecir tu familia y vas a bendecir mi obra. Esas son las riquezas que Dios da. En Job capítulo 1, versículo del 1 al 3, usted conoce la historia de Job, ¿verdad? Un hombre que entendió que todo lo que él tenía
es porque Dios se lo había dado. Y dice ahí, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué bonitas cualidades tenía este hombre. Mire el verso 2, es más impactante todavía. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Eran 10. Pero el 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón, dice, más grande que todos los orientales. O sea, Dios deja el testimonio de este hombre, ¿verdad? Para que la gente vea que Dios puede bendecir a una persona que lo busca, que le obedece y que lo honra. Y usted conoce la historia de Job, que al final Dios lo bendijo, dice la Biblia, y el doble. David era un joven que su juventud, hermano, pastoreaba ovejas en el desierto. Sin embargo, fue un joven que aprendió a buscar a Dios. Fue un joven que aprendió a obedecer a Dios. Fue un joven que aprendió a honrar a Dios. Y cuando usted lee la Biblia, hermanos, en Primera de Crónicas 27, todo el capítulo 27 de Primera de Crónicas, usted se va a dar cuenta que David tenía 12 tesoreros. 12 tesoreros que le administraban toda la riqueza que David tenía. Dice la Biblia que la cantidad de oro que David donó a Salomón, dice, para que construyera el templo, era innumerable. Por eso allá en Apocalipsis el Señor se presenta al ángel de la iglesia, le dice, yo soy, ¿verdad?, el que tiene la llave de David, la llave de la riqueza, la llave de la bendición. O sea que David, hermano, tenía 12 llaves donde Dios lo bendecía. 12 tesoreros, imagínense, que ministraban toda la riqueza. Por eso él pudo dar una ofrenda multimillonaria para construir un templo para Dios. Entonces hay ricos que con sus riquezas lo que hacen son maldades, ¿verdad? Porque ellos son del mundo. Pero los ricos que Dios bendice, hermano, ellos honran a Dios con su riqueza. Ellos honran a Dios. Hay gente en las iglesias que son millonarios. ¿Cómo dan para la obra de Dios, hermano? ¿Y sabes qué es lo lindo que yo he visto? Yo he andado en iglesias que las paredes son de pencas de coco. El techo es de penca de coco. Pero siempre en una iglesia, por muy chica que sea, siempre Dios tiene gente que bendice la obra de Dios. Increíble. Y aquí miramos muchas cosas bonitas en este pasaje, ¿verdad? Que los cristianos usamos la plata, la riqueza que Dios nos da para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Hay gente que usa dinero para comprar alcohol, para comprar drogas, para mujeriar, para hacer pachanga. Pero los hijos de Dios usamos el dinero, hermanos, para dar diezmos, para dar ofrendas, para hacer votos, para dar primicias, ¿verdad? Y vemos cómo Dios empieza a multiplicar esas bendiciones sobrenaturales. En Proverbios 11:24 encontramos aquí, apoyando estos principios de obedecer y de dar y de honrar. Dice Salomón, hay quienes reparten y les es añadido ¿cuánto? Más. Dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen, dice, a pobreza. O sea que por ser tacaño, hermano, no vas a tener más, vas a tener menos. Pero por dar más, vas a tener más. Según el testimonio que nos da Salomón aquí, el verso 25. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea que tú sacias a alguien, tú también serás saciado por Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Solo en estas palabras está la clave, hermanos, de la prosperidad. Solo en estas palabras.
Por eso encontramos ahí, ¿verdad? Que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, dice, de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares, dice, rebosarán de mosto. El ministerio de Jesús. ¿Sabe quiénes sostenían el ministerio de Jesús? Mujeres con billete. Mujeres que eran esposas de gobernantes. Eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Había tanta plata en el ministerio de Jesús que hasta un ladrón tenía el tesorero de Jesús y aún así gustaba. ¿Verdad? Porque en Lucas 8:3 habla de esas mujeres. Dice que eran muchas. ¿Verdad? Muchas. Vamos a verlo. Juana dice mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le servían, dice, de sus bienes. Eran mujeres con billetes. Mire qué hermoso cuando aprendemos nosotros, hermanos, que Dios nos bendice a nosotros y entra esa necesidad en nosotros, ¿verdad? Esa necesidad de poder dar para la obra de Dios. Que a veces uno dice, wow, no sé, pero Dios me pone esto, y cuando Dios te pone algo, hazlo, hermano. Qué bonito. Entonces el primer punto que encontramos aquí es que dice que en el caso de Abraham, vamos a ver a Abraham. Abraham fue un hombre, hermanos, que aprendió a buscar a Dios, aprendió a obedecer a Dios y aprendió a honrar a Dios. Tanto que dice la Biblia que antes de que Dios pusiera las leyes del diezmo y de todo eso, dice que antes de eso, Abraham trajo, dice, sus diezmos a Melquisedec. Que Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que era rey de Salem. Y dice que Abraham de su ser interior había esa necesidad. Entonces Dios a este hombre, hermano, lo escogió para modelar un cristiano que sea bendecido por Dios. Y cuando usted lee Génesis 13:2, Abraham ya había rechazado las riquezas del mundo. Aquellos reyes de Sodoma le ofrecieron a Abraham que lo iban a hacer multimillonario. Pero Abraham dijo, no, ese tipo de riqueza yo no quiero. Porque no voy a tomar ni el cordón de un calzado de tus pies, le dijo Abraham a aquellos reyes de Sodoma, para que no digan que me enriquecí con dinero de ustedes. Entonces Génesis 13:2 dice, y Abraham dice, ¿era qué? Riquísimo. No era rico, era riquísimo. En ganado, dice, en plata y en oro. Este hombre tenía tanto ganado, hermano, que tuvo que decirle a su sobrino Lot, mira, tenemos tanto ganado que mira, mejor apartémonos porque ya el ganado mío ya no cabe en todo esto que miran mis ojos. Si tú te vas para allá, yo me voy a ir para allá, y si tú te vas para allá, yo me voy a ir para allá, pero escoge, porque ya no cabemos. Dice que era rico en plata, en ganado y en oro. Eso es lo bonito de depender de una economía de Dios, hermano. Dios lo había prosperado tanto a este hombre de una manera sobrenatural, ¿verdad? De una manera sobrenatural. La gran hambre que había en aquella tierra, porque cuando Dios le dijo que lo iba a bendecir, había una gran hambre en la tierra. Pero aún ahí Dios lo bendijo. Y empezó a abrir pozos a Abraham, y pozos y pozos y pozos. Porque, hermano, donde usted llega, la miseria se va. Te llega, la miseria se va. Yo me acuerdo con mi esposa fuimos una vez a una casa, que esos hermanos estaban tan pobres que ni agua tenían para darnos. Pero es que no se congregaban. Y cuando fuimos, hermano, la refia ahí estaba, pero sin nada. Y le digo a mi esposa, vente, vámonos.
Fuimos ahí rápido y agarramos una marca y se la trajimos, ¿verdad? Porque aprendimos, hermano. Nosotros hemos aprendido un principio tan poderoso que sabemos, ¿verdad? Que cuando usted depende de la economía de Dios, a usted Dios le va a suplir. No dependemos de un sistema corrupto, ¿verdad? Sino que dependemos de un sistema bíblico que Dios te puede bendecir de una manera sana y sobrenatural. David lo aprendió y otros hombres lo aprendieron. Y aquí en este punto dice que Abraham llegó a ser tan próspero solo por aprender a buscar a Dios. Donde quiera que Abraham llegaba, dice que levantaba un altar para Jehová. Si usted se da cuenta, Abraham levantó 4 altares. Donde quiera que Dios lo llevaba, lo primero que Abraham hacía era buscar a Dios, obedecer a Dios y honrar a Dios. Esos 3 principios Abraham los tenía bien claros en su vida. Imagínese, hermano. Entonces, si no lo escuchas y no lo obedeces, no puedes ser bendecido por Dios. A veces podemos escuchar a Dios, pero no lo obedecemos. Y así no podemos ser bendecidos. Entonces, en Génesis 12, 1 y 2, Dios le dijo a Abraham esto. Y Abraham se lo creyó. Y mire la promesa que Dios le da a Abraham. Y es un principio para cada uno de nosotros. En 12:1, Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham estas palabras. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué vemos ahí? Obediencia. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Entonces mire cómo Dios, hermano, de una manera sobrenatural bendice a este hombre. Cuando vemos el verso 3 y 4 ahí, vemos cómo la promesa de Dios, ¿verdad?, fue completa. Le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas, le dice, todas las familias de la tierra. ¿Sabe usted que por nosotros mucha gente va a ser bendecida? ¿Sabe usted que por nosotros los hijos son bendecidos, hermano? ¿Sabe usted que por usted que viene a la iglesia su familia es bendecida? ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Todas las familias de la tierra. Y le dice en el verso 4, le sigue ahí dando la bendición. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Listo para buscar a Dios, para obedecer a Dios y para honrar a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermano? Si tú no aprendes a oír a Dios y a obedecerle, no puedes soñar con una prosperidad completa. Nadie que escucha a Dios y obedece a Dios vive en miseria. Nadie. Nadie que escucha a Dios y obedece a Dios vive en miseria. Ese es un principio del reino. Usted busca a Dios, usted obedece a Dios, la miseria se va de su vida. Eso lo he visto en 21 años yo. Como gente que ha aprendido a buscar a Dios y a obedecer a Dios, Dios los ha bendecido de una manera sobrenatural. En Primera de Reyes 17:14 encontramos el ejemplo de una mujer, ¿verdad? Y de un profeta. Muy bonito aquí. Dice ahí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Habían 3 años y medio de hambre en Samaria. O sea, el hambre era terrible, tanto que se comían hasta los hijos. Se ponían de acuerdo. Se vendía hasta el estiércol de paloma.
La cabeza de un burro valía 70 monedas de plata. Pero Dios manda al profeta Elías a donde una viuda que no era ni judía, la viuda de Sarepta. Pero a esa viuda llega el profeta y le dice, quiero que me des pan para comer. Y la viuda le dijo, vive Jehová, que la última torta iba a cocinar para morirme con mi hijo, porque ya no hay comida. Y el profeta le dijo, cocínala y me la das a mí primero. Dios probando, ¿verdad? La obediencia. Porque a ver, nosotros cuando llega la gente a la casa escondemos la cena, ¿verdad? A ver si se van rápido porque como no hubo mucha comida, esconde la cena, vieja, porque viene el pastor con todos los hijos, el esposo y son muchos, ¿verdad? En vez de decir, bueno, Dios va a proveer y va a multiplicar. Y tal vez el pastor llegó a visitarlo, hermanos, porque la esposa del pastor no quería cocinar, ¿verdad? Y no se basta que saque la comida. Lo mismo pasó con esta viuda, le dijo el profeta, hazme a mí primero. Y la obediencia de aquella mujer fue premiada por Dios. Cuando Dios ve la actitud de aquella mujer, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Apenas iban 6 meses de hambre, faltaban 3 años. Quiere decir que por 3 años, donde esa viuda, hubo comida. Mire qué tremendo cómo Dios puede premiar la obediencia, ¿verdad? La prosperidad, hermanos, vino a esta mujer por la obediencia, por lo que Dios dijo. Entonces todo lo que vas a recibir saldrá de la boca de Dios primero. Todo lo que usted recibe, hermano, todo lo que usted es bendecido es porque ya salió de la boca de Dios. Y si Dios dijo que ya que lo va a bendecir, nadie le quita la bendición. Nadie. Hay un dicho que dice, lo que es tuyo ya nadie te lo va a quitar. Así que cuando usted camina en obediencia con Dios y usted dice, Señor, esta bendición yo la quiero, Dios se la da. Y no pedimos, dice la Biblia, porque pedimos mal a veces, ¿verdad? Entonces cuando escuches a Dios estás escuchando lo que te prospera. Pero cuando le desobedeces, se manifiesta lo que esa voz acaba de decir. Entonces, no obedeces a Dios, jamás vas a ser bendecido, hermano. Obedeces a Dios, prepárate porque vas a ser bendecido en grande. Entonces, Abraham, Dios lo bendijo porque aprendió a obedecer a Dios. Pero número 2, Abraham dice, honraba al Dios que lo había prosperado. Ahí en Génesis 12, del 7 al 9, encontramos cómo Abraham honró a Dios. Y dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Al 9. Luego se pasó allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mira el 9. Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Qué era lo que hacía Abraham? Honraba a Dios. Donde quiera que Dios lo llevaba, dice que Abraham honraba a Dios. Usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. ¿O no? En 1 Samuel 2:30, Dios le había dicho a este padre de familia, nunca va a faltar uno de tus hijos sin ser bendecido. Nunca va a faltar uno de tus hijos en mi trono. Pero había una condición. Este hombre tenía que honrar a Dios. Pero ahí en 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Quiere decir que la bendición nunca se iba a ir a pique en esa familia. Porque cuando Dios te prospera, hermanos, aunque la bolsa de valores de Estados Unidos caiga, más rico te vuelves tú. Así trabaja el Señor, ¿verdad? Había dicho así, dice, la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, dice, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, mire el principio de la honra. Nunca se le suban los humos, hermano. La Biblia dice que de Jehová, dice, es la tierra y su plenitud. Usted no tiene casa, usted no tiene carro, usted no tiene hijos, usted no tiene mujer. Todo es de Dios. Todo lo que Dios da es prestado para que lo disfrutemos, pero nada es de nosotros. Cuando nos muramos, ¿qué se va a quedar? Se va a quedar todo eso. Nada nos vamos a llevar. Pero Dios aquí en la tierra, imagínense, Él promete, ¿verdad? Que Él va a honrar, dice, a los que le honran. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender que hay una ley donde Jesús dijo en Mateo 25, 23. Mire qué bonito esto. En Mateo 25, 23. ¿Qué dijo Jesús? Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquel joven rico, hermanos, él pensaba que era rico. No, si era un acabado, hermanos, comparado a lo que Dios le iba a dar. Porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y sígueme. O sea, Jesús le dijo, eso poquito que tienes, dalo, porque lo que yo te voy a dar, eso es una propina nada más. Pero dice la Biblia que el joven rico se fue triste para su casa, porque su mirada estaba puesta, dice, en la riqueza. El dinero no es malo, hermano. Malo es el amor al dinero. Cuando ya pongas el amor en el dinero más que en Dios, ahí sí ya vamos para abajo, para abajo y para abajo y para abajo siempre. Sin embargo, Jesús dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, le dijo, en el gozo de tu Señor. O sea que cuando somos fieles en lo poco, Dios te va a ir dando más, y te va a ir dando más, y te va a ir dando más. Pero ¿qué pasa a veces con los cristianos? Dios te da casa, Dios te da negocios, Dios te da esto, Dios te da esto otro, y nos vamos apartando, y nos vamos alejando, y nos vamos dejando, ¿verdad? Nunca se me olvida el hermano Cabán, un diácono que había en la iglesia madre, un hombre con dinero, con un ministerio en la cárcel. En medio de toda la ocupación, a ese hombre el día domingo a las 2 de la tarde, hermanos, nadie le cambiaba el sketch. No importa que sus hijas estuvieran cumpliendo años, no importa, hermanos, las ocupaciones que él decía, Ayala, los presos me esperan en la cárcel todos los domingos a las 2 de la tarde. Y hasta el día de hoy ese hombre todavía va a la cárcel a predicar con más de 80 años encima. Años de ir a la cárcel a predicarle a los presos. Él toca la guitarra. Y allá les predica. Un hombre, hermano, el hermano Pedro lo conoce, ¿verdad? Nosotros lo llevamos a Honduras, a un viaje misionero. En México regaló, yo creo que igual los 100 carros. Bueno, hasta a mí me bajó un carro que tenía, porque un día me dijo, pastor, ese carro que tú andas, ya un evangelista lo soñó en Chiapas, me dijo, porque es 4x4. Y dijo que era rojo y era Isuzu Tropper, y esa era la que yo tenía. No, yo no me la creí. Me dijo, bueno, te veo un poco incrédulo, tenés. Te voy a dar un par de pesos, me dijo. Donarlo, me dijo. Te voy a dar este par de pesos, yo lo voy a arreglar bien y lo voy a mandar a mi hermano. Y Dios me dijo, te va a dar un carro en este año. Y te lo va a dar, me dijo, muchísimo mejor que ese que tenés. Pero si no lo das, me dijo, Dios no te va a dar nada. Bueno, y le dije a mi esposa, pues, allá le dejé el carro, le mando el carro. ¿Y qué te dijo? No, que Dios me iba a dar otro mejor. Pues créele, me dijo. Y sí, nos dio uno mejor porque lo llevamos a Honduras. Nos regresamos en él. Bien bonito. 10 veces mejor. Pero así Dios nos prueba, hermano. Y Jesús dice, el que es fiel en lo mucho, en lo poquito, será fiel, dice, en lo mucho. O sea que Dios nos va a probar con lo poquito a veces.
pero tenemos que aprender a ser fiel en lo mucho. Entonces, en estas fiestas, hermanos, de las primicias, ¿verdad? Encontramos esos principios que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. ¿Quién no quisiera vivir blindado por Dios? La Biblia dice que en el día malo, dice, te librará Jehová, ¿verdad? No vivimos preocupados qué va a pasar. Que la gasolina está cara, que le suban lo que quieran, hermano. Dios siempre va a proveer para llenar el tanque. Yo entre más cara la gasolina está, más full dejo el tanque. Digo, Señor, yo dependo de ti, Padre. Mira, hermano, con los 5 pesos le echan al carro, siempre anda la luz en rojo. Aprenda, hermano. Aprendamos a depender de Dios. ¿O no? La economía de Dios no falla, hermano. Tenemos que aprender a buscar a Dios este año que viene. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, pero también tenemos que aprender a honrar a Dios. Queremos vivir en un año de la doble porción. Aprendamos. Yo quiero juntarme con los que están bendecidos, hermano. Júntese con gente bendecida y bendecido será. No se junte con los acabados. No se junte con los que no aman a Dios, los que no quieren nada con Dios. Júntese con gente que está bendecida por Dios y será bendecido. Hablamos, ¿verdad? El domingo pasado, enseñanza poderosa. Entonces, aquí vemos que cuando usted y yo aprendemos estos principios, Dios lo va a hacer para poder contagiar a otros y para bendecir la obra del Señor. Vamos a terminar con esto. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Esto lo escribió David después de que le donó a Salomón aquella gran cantidad de dinero para construir el templo. Y dice David en este pasaje, dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿son qué? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Pero mira el 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Quién es el que enriquece? Según el pasaje, el Señor. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder, dice, a todos. Entonces eso de que los ricos están contados no es cierto, hermano. ¿Verdad? No es cierto. Faltamos nosotros y otros que vienen en camino, que van a caminar con Dios, que van a obedecer a Dios, que van a honrar a Dios, y usted lo va a hacer. Entre más Dios te bendiga, sea más humilde, sea más sencillo, porque nosotros luchamos con la rebeldía, la soberbia y el orgullo. No, entre más Dios nos bendiga, seamos más sencillos. Y usted va a ver, hermanos, cómo Dios verdaderamente va a hacer realidad ese título que le hemos puesto al próximo año, el año de la doble porción. Algunos se van a quedar con la ala de pollo nada más. No van a recibir la doble porción. Pero usted va a ver a otros cómo Dios los va bendiciendo y los va bendiciendo y los va bendiciendo. Y como dijo el Señor Jesús, en esta tierra, dijo, todos aquellos que me obedecen, todo aquel que deje padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y cosas materiales por causa de mí, que no reciba en esta vida, dijo, 100 veces más. Y en el futuro, dijo, la vida eterna. Quiere decir, hermanos, que cuando Dios es el centro de nuestra vida, usted va a recibir todo eso que Dios promete. Y en el futuro, dice, la vida eterna. Amén. Así es que el mundo siempre va a tener malas noticias, pero Dios siempre va a tener buenas noticias.
Y si aprendemos a honrar a Dios y a caminar en esa doble porción, hermano, el aceite y la harina nunca van a menguar. Esa doble porción se va a hacer realidad porque se va a hacer realidad. Esto es un asunto de fe, ¿verdad? Es un asunto de fe. Y cuando nosotros aprendemos a caminar en esa fe, usted va a ver la mano poderosa de Dios obrando de una manera sobrenatural. Se enferma, Dios lo sana. Viene una crisis, Dios lo saca de ella. Cualquier necesidad que venga, Dios lo saca. Pone un blindaje en su vida, como le dijo Dios al pueblo de Israel. Yo voy a poner protección sobre tus enemigos que vengan contra ti cuando ellos vengan. Nadie te va a quitar la bendición. Y hoy en día nosotros lo podemos ver en ese pueblo, el pueblo de Israel, que ellos hasta el día de hoy le dan siempre la gloria a Dios, ¿verdad? O sea que de nuestro ser brota un agradecimiento, hermano. Yo voy a la calle y veo tanta gente necesitada, veo gente amargada, veo gente derrotada, y yo voy feliz en mi carro. Y lo que brota de mí es un agradecimiento. Digo, Señor, gracias, porque estoy contento. A veces ni sé por qué, pero estoy contento, ¿verdad? Pero sí sé que es de un agradecimiento que brota de mí para mi Dios, para decirle gracias, Señor. Porque ya ni quejarse es bueno. Como dijo un predicador, si aprendes a gozarte en las crisis, dice, todos los días serás feliz. Porque todos los días salen problemas, salen necesidades, salen crisis. Pero como dice la Biblia, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, dice, cuidado de nosotros. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.